necesidad que hay de estar orando y velando en ello con toda perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Estar en oración es una bendición y hoy estamos en velada de oración. Amén. Los que llegaron desde temprano ya oramos media hora. Nos gozamos ahí en oración, hermanos. Y ahora pues vamos a darle lugar a los niños para que ellos también reciban una enseñanza de la palabra de Dios. Y te invito a que tú puedas abrir tu Biblia. Hemos adorado al Señor. Este canto, hermanos, un canto anterior, ¿cómo se llama el canto anterior? ¿De cuán grande es Él? El otro. Gloria a Dios. Ese canto lo cantaron también el miércoles, hermanos, y mientras lo cantan como que se me enchina el cuerpo a mí. Siento que a Dios le gusta mucho ese canto. Siento que y allá algunas manitas se están levantando, dice a mí también. Ajá, como que sentimos la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Que a Dios le gusta que reconozcamos que Dios es grande, hermanos. Más grande que todo lo que nos quiera separar de Él. Amén. Dios es más grande, hermanos. Dios es poderoso. Y cuando hay un pueblo que le reconoce, Dios se glorifica ahí. Amén. El mundo vive ensoberbecido, hermanos. Pero cuando hay un pueblo que se humilla y que reconoce la grandeza del Señor, Él está ahí. Dice que Él mira al altivo de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Pero definitivamente esa humildad es en medio de un reconocimiento de la grandeza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Te voy a invitar a que abras la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 10. Gloria a Dios. Vamos a inspirarnos ahora para poder también continuar en la oración, hermanos. Gloria a Dios, porque a eso hemos venido a orar. Gloria a Dios. Bendiciones, mi nombre es Carlos Abdías y somos la Iglesia Cristo Salvador del Mundo. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cristo Salvador del Mundo y en YouTube como Iglesia Cristo Salvador del Mundo para que disfrutes todos nuestros beneficios. Este 2024 te invitamos a buscar a Dios. San Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La familia Cristo Salvador del Mundo te invita a perseverar en Dios este año. Busca a Dios. Cristo viene pronto. Claro que sí, te esperamos en esta tu casa, en calle Arboledas, esquina con avenida Corregidora, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Estamos a un costado del Salón de Fiestas de Cano. Te esperamos, no faltes. También te invitamos a nuestros servicios en vivo, a través de redes sociales también, o aquí presencial, los días miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche, los días domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, un servicio especial para ti. Dios te bendiga. Gloria al Señor Jesús. San Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes, hermano? Gloria a Dios. Bueno, vamos a leerlo. La palabra de Dios sea leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Dile al que está a tu lado: ve tú y haz lo mismo. Gloria a Dios, amén. Ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ¿ya cuántos saben que ya tenemos cerquita nuestra campaña? Tiempo de evangelizar, tiempo de hablar de Cristo, tiempo de sacar la luz de debajo de la mesa y alumbrar a los que están en casa. Amén. Tiempo. Si no lo hiciste ahora, muy difícilmente alguien me dice: hermana, este es mi día de reposo y quiero dedicarme a predicar del evangelio a toda criatura. Muy difícilmente lo vas a hacer. Muy difícilmente te vas a salir y vas a ganar un tanto de volantes y folletos, lo que se necesite, y vas a ir a predicar la palabra de Dios. Muy difícilmente. Esta es una oportunidad en la que la iglesia debe de entrar en avivamiento en el trabajo al Señor, en amor a Dios y sobre todo, hermanos, tomar de la misericordia de Dios y de la compasión de Dios. De tal manera que este es mi tema el día de hoy, hermanos, la compasión. Si es algo que necesitamos nosotros, hermanos, para predicar del evangelio, es la compasión. El tener compasión. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de nosotros. ¿De cuántos tuvo compasión el Señor? Yo puedo decir que de mí tuvo compasión el Señor. Me miró. Amén. No merecía que me mirara, pero tuvo compasión de mí. Amén. Y lo dejó todo por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por cuántos el Señor dejó todo por él? ¿Por cuántos el Señor dio su sangre? Amén. Si algunos tienen el disco, ¿verdad? El CD o cassette, en aquel entonces todavía algunos lo adquirieron, del volumen 1 del hermano Carlos, hay un canto que dice: envíanos, Señor, envíanos. ¿Cuántos lo han oído? ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Amén. Dice que el apóstol Pedro se acercó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice que miró a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo estaba mirando a la ciudad de Jerusalén y ya iba a entrar ahí, ¿sí? Y dice: es necesario que yo entre. Y vio a Jerusalén, ¿verdad? Y tuvo compasión de Jerusalén. Pero les dijo a sus discípulos: es necesario que yo vaya y muera, ¿sí? Y Pedro le dijo: Señor, no vayas entonces. En ese momento nuestro Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pero este canto a mí me gusta mucho porque este canto ilustra, ¿verdad? Ilustra lo que en ese momento el Señor sintió, ¿sí? De cierta manera. Pedro lo quería detener, fijándose en la aflicción del espíritu, del cuerpo, ¿sí? En el egoísmo en el que vivimos muchos a veces, o el mundo, cómo el mundo vive en egoísmo, hermanos. En eso se fijaba Pedro. Pero este canto a mí me encanta mucho y esperamos que salga en el spot todavía ahí. Y hermanos, dice que él responde, ¿sí? Cuando Pedro dice: Señor, ten compasión de ti, ¿verdad? No vayas, si vas a morir, ten compasión de ti. Y dijo el Señor Jesús: no, dice,
yo mi vida doy por rescatar al pecador. ¿Sí? Porque veo un joven que camina por las calles sin esperanza. ¿Sí? Y empieza, hermanos, este canto a relatar, ¿verdad? Y digo, es cierto, Señor, es cierto. Es cierto, bendito Dios, porque tú no miraste tus sufrimientos, tú no miraste, Señor, la maldad de nuestro corazón, tú no miraste eso, pues, Señor, porque si lo hubieras mirado. Y es lo que pasa a nosotros, que nos retenemos muchas veces porque miramos lo malo de las personas, miramos lo malo antes que lo bueno o lo que pudiera hacer Dios en ellos. Y si algo necesitamos, hermanos, para predicar el evangelio, es la compasión. La misma compasión que Dios sintió por ti y que sintió por mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta parábola, hermanos, esta palabra que explica nuestro Señor Jesucristo a este hombre, ¿verdad? Que como muchos seres humanos se preguntan, ¿quién es mi prójimo? ¿A poco está sufriendo? Yo ni sabía, ¿verdad? A veces entre vecinos vivimos y no sabemos ni cómo nos llamamos, ni si algo pasó. Oye, que no sabías que está en el hospital. No, hombre, yo ni en cuenta. Oye, que no sabes que acaba de fallecer. Menos. Porque vivimos, hermanos, encerrados, ensimismados en nuestros problemas o en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Sí? Y hablando de la compasión, hermanos, podemos decir que la compasión es ceder un poco de nuestra cotidiana comodidad. Amén. Ceder un poco, dejarla un poquito, ¿no? A un lado ya, ¿sí? Para beneficio de otros. Amén. Eso es la compasión. Amén. La compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. ¿Sí? Eso fue lo que le movió a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso fue lo que le movió a él, dejar su comodidad, dejar su gloria, dejar cuantas cosas y venir, hermanos, a hacerse como nosotros y que le pudiéramos escuchar y entender que estábamos mal y venir entre nosotros y ayudarnos, hermanos. Eso es lo que nos muestra el ejemplo de la compasión. Amén. Gloria a Dios. Tener compasión, hermanos, significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir ese sufrimiento. Amén. Y a mí me viene a la mente en este momento, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la gente vive lo que vive porque así quiere vivir. Cada quien tiene lo que quiere vivir. Cada quien. A veces respondemos eso, ¿sí? Pero ¿dónde dejamos la compasión? ¿Dónde la dejamos? ¿Sí? La compasión es una definición más profunda que los simples sentimientos, ¿verdad? Superficiales. Decir te quiero mucho, pero cuando te necesito no estás, ¿verdad? Decir me preocupo por este mundo, pero en realidad la verdad es que si yo veo a alguien que está sufriendo, prefiero no ver, ¿verdad? El pecado de omisión, preferimos no ver. Y ojos que no ven, ¿cómo dice el dicho? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y a veces, hermanos, cerramos nuestros ojos para no ver que hay necesidades más grandes que la tuya, que hay necesidades más grandes que las nuestras, hermanos. ¿Sí? La compasión nos hace ser, hermanos, semejantes a Dios en cuanto a ser misericordiosos como lo es Él. San Mateo nos dice que seamos misericordiosos, que seamos compasivos como es Él. Pudiera pensar, aunque no están los 10 mandamientos, es un mandamiento del Señor.
que seamos compasivos como Él es. Amén. Cuando Jesús salió de la barca, ahí en San Mateo capítulo 6, versículo 34 en adelante, cuando Jesús salió de la barca, dice que vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y dime si no el mundo está así, hermanos. Pudiéramos decir que las redes sociales es el pastor de muchos, pero ¿tú crees que los va a llevar a algo buenos? ¿Algo bueno? Cuando el Señor se refería a ovejas sin pastor, hermanos, definitivamente estaban sin Dios. Son personas sin Dios, porque ¿cómo guiará, dice la palabra de Dios, un ciego a otro ciego? ¿Dónde irán juntos, dice la palabra de Dios? A un despeñadero, ¿sí? Entonces dice que Él tuvo compasión de esa multitud, hermanos, porque habían grandes maestros en ese tiempo también. Como en este pueden haber grandes psicólogos, grandes instituciones de terapia, de ayudas y cuántas cosas. Pudiera haber cuántas ideologías, pudiera haber, hermanos, cuánta gente que piensa tener la razón, mas sin embargo vemos matrimonios destruidos, hogares destruidos, mas sin embargo, hermanos, vemos niños sufriendo, jóvenes sufriendo, mas sin embargo vemos, hermanos, aunque hay padres, estamos viendo muchos huérfanos. Muchos huérfanos, muchos hijos que parece ser que no tienen padres, muchos padres, hermanos, que también están sufriendo. Dice el Señor que Él tuvo compasión de esta multitud. Amén. Todos perdidos, todos errando el blanco, todos dirigidos, hermanos, a la destrucción. Hace poco mi hija Mahanaim me contaba un sueño. Hace poco ella me contaba un sueño y eso me llevaba a pensar en esta campaña, hermanos. Dice, mamá, veníamos subiendo Corregidora. Dice, y a la altura de una mueblería que está ahí abajo, dice, veíamos cómo se aproximaba mucha gente, pero ellos pensaban que iban a una fiesta. Dice, ellos pensaban que iban a una fiesta y ellos iban disfrazados. Y ellos pensaban que iban a una fiesta. Pero nosotros, como ya veníamos de aquel lado, sabíamos que no era una fiesta. Sabíamos que era un lugar donde iban a morir todos. Y nosotros, cuando los vimos todos empeñados a ir hacia allá y dirigiéndose hacia allá, empezamos a clamar. Y el Espíritu Santo nos decía, aclamen, hablen en lenguas, levanten la voz, hablen en lenguas, aclamen. Dice, y empezábamos a aclamar, mamá. Pero cuando nosotros empezábamos a aclamar, de entre toda la multitud que venía caminando, muy alegres, todos vestidos hasta así como en tipo Halloween, ¿verdad? Fiestas que aparentemente son inocentes, ¿sí? Que llevan a la multitud, hermanos, pero al despeñadero, ¿sí? Así va la gente, hermanos, en este mundo lleno de maldad. Así va la gente, hermanos, dirigida por espíritus engañadores, hermanos. Y dice que mientras orábamos, hermanos, subía una neblina y eran espíritus que estaban sobre ellos y que los llevaban y los impulsaban a seguir caminando y avanzando hacia esa mortandad que habría más adelante.
Y ahí iban encima de ellos motivándolos. Dice, mamá, iban muchos espíritus encima de ellos, de esa multitud que venía bajando en esa avenida. Dice, y eran muchos espíritus, mamá. Y yo estaba desesperada, pero estábamos desesperados y orando y aclamando. Y el Espíritu Santo nos decía, aclamen, háblenle en lenguas y oren. Dice, y mientras nosotros seguimos haciendo caso de aclamar, pero era espantoso, toda esa, quiero pensar yo, ¿verdad? Las huestes malignas de maldad, hermanos, que van impulsando al mundo al despeñadero, hermanos, que van impulsando a los niños a través del celular, que van impulsando a los matrimonios en la pornografía, a los jóvenes en cuantas cosas, y los van impulsando, hermanos, a los vicios, a la drogadicción, hermanos. Dice que íbamos clamando y orando al Señor, hermanos, en lenguas, aclamando a Dios, y dice que llegó un momento que estos espíritus parecían tan fuertes al momento, tan fuertes, y iban llevando a la multitud y llevando a la multitud, hermanos. De repente se esfumaron, aunque parecían muy poderosos. Esa presencia parecía, hermanos, muy poderosa sobre ellos. Desapareció, se esfumó. Y me hizo recordar, hermanos, lo que hacemos en las campañas. Cuando fuimos a caminar por las calles y fuimos ungiendo, ahora en la otra campaña que se hizo con el hermano Chino Ríos, se fue ungiendo por las calles, se fue ungiendo, hermanos, por las calles. Porque, hermanos, y esto no es, hermanos, fanatismo, ¿sí? Hay vecinos que me han dicho, usted se ha dado cuenta que a las 2 de la mañana hay brujos y hechiceros, dice, esos que aman a la muerte, dice, como a las 2, 3 de la mañana andan y van danzando. Yo no sé si aquí alguien los ha escuchado o los ha visto. ¿Alguien de ustedes los ha visto, los ha escuchado? No, pues ahí estamos bien encobijaditos, hermano, ¿qué queremos salir? Y si nos dicen que ahí andan, menos salimos, cerramos bien la puerta, ¿sí o no? Menos queremos. Bueno, hay horarios y hay días en los que ellos están, hermanos, danzando por las calles, haciendo su oración ellos, con sus líderes, con sus imágenes, con sus conjuros, con sus maldiciones, con todas las armas que ellos conocen, caminando por las calles, ¿sí? En esos puntos rojos que les llaman, donde ni la patrulla quiere ir, donde ya los ubicaron y ya no saben que ahí ya no se meten, ¿sí? Ahí ya no se meten. ¿Y quién se debería de meter ahí? La iglesia de Dios. No por ser metidos, sino porque el Señor nos manda. Dice, los he llamado de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Para que anuncien mis virtudes, dice el Señor. Amén. Para que tengamos compasión. El Señor tuvo compasión de esa multitud que estaba extraviada, hermanos, que cada quien hacía lo que se imaginaba. Y muchos, en lugar de salir de sus problemas, más se meten en otros problemas. Están perdidos. Están perdidos, hermanos. Cuando hablamos de campaña, estamos hablando campaña de salvación. Para pocos es entendible que es una campaña de salvación. Campaña de salvación. Yo veía a las personas que estaban imprimiéndome ayer unos tabloides, ¿verdad? Que vamos a pegar ahí en los postes, y campaña de salvación, ¿verdad? Decía, y ahí nomás están viendo la hoja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el que estás haciendo? No, ese que dice campaña de quién sabe qué es, ¿sí? No quieren ni pronunciarlo.
Ajá. Pero si dice solo para mujeres o solo para hombres, a ese sí les gusta. Ajá, micheladas regaladas, no hombre, luego ¿dónde? ¿Ah? ¿Ah? Porque el mundo, hermanos, va hacia la destrucción. Por eso se le llama campaña de salvación, hermanos, a los perdidos. Y si tú no te vales de la compasión misma que Dios tuvo por ti para orar en esta noche por esta campaña, hemos levantado ayuno y oración. ¿Cuántos están ayunando y cuántos han estado orando, hermanos? ¿Cuántos ya les tocó ese día y a lo mejor sienten todavía esa carga de decir, no es suficiente, yo voy a orar por esta campaña de salvación? Porque no hay otra cosa que nos pueda, hermanos, estimular sino la compasión misma que Dios tuvo por nosotros. La compasión, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, la compasión es ceder un poco de nuestra cotidiana comodidad y es para beneficio de otros, amén. No va a haber ganancia para ti en la campaña, no va a haber ganancia para ti, ¿sí? No es para ti, amén. No es para ti, no es para tus intereses, no, es una campaña de salvación y viene del corazón de Dios, amén. De un corazón movido en misericordia, movido en compasión por las almas perdidas, por las almas, hermanos, que van al despeñadero, por las almas, hermanos, que están yendo a la destrucción. Muy poco hoy en día, pero todavía lo hay, quien ayuda a su prójimo, ¿sí? He oído de gente, ¿verdad? Testimonios, no, pues es que le pegó a la esposa, le estaba pegando a la esposa, dice que se lo agarran a él y que no, hombre, pobrecito. Vieras cómo le fue. Le digo, ¿a poco sí? Todavía hay gente que siente compasión y es movido y se sale de su zona de confort y no dice, ay no me voy a meter. No, se sale de su zona de confort y dice, está en contra de la injusticia, está en contra de la maldad, está en contra del injusto y hace lo que sea. Romanos capítulo 12, vayamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ahí en Romanos capítulo 12, gloria a Dios, versículo 15, dice la palabra del Señor, gozaos. Bueno, si vamos a leer desde el 14, gloria a Dios. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Nos habla de una compasión, hermanos, que rebasa nuestro pensamiento, ¿sí? Y una campaña, hermanos, para participar de una campaña de salvación, nosotros necesitamos la compasión de Dios. Amén. Necesitamos ser movidos. Y eso es nuestra oración en esta noche, que Dios nos mueva con ese espíritu y sentir de compasión, hermanos, por las almas perdidas, por todas esas almas que se las está llevando el diablo, literalmente podemos decir. Jóvenes y niños que se está llevando el diablo, hermanos. Se está llevando a sus familias, se está llevando a padres, se está llevando a mujeres. Se los está llevando, hermanos.
¿qué vamos a hacer tú y yo? El Señor dice: solamente ve y predícales. Ve y predícales. Que anunciemos, que vayamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Amén. Y Primera de Pedro, hermanos, vayamos ahí a Primera de Pedro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Amén. Gloria a Dios. A eso fuimos llamados, hermanos. Dice: seamos todos de un mismo sentir. Para nosotros, hermanos, desde el momento en que esta campaña se les dio a conocer y nos pusimos en ayuno y oración, era para ponernos en un mismo sentir todos. Ponernos todos en un mismo sentir. Amén. Compasivos. Amén. Con un amor fraternal, haciendo memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros también, misericordiosos, amigables. No digamos: yo no voy a pasar por esa calle porque ahí vive mi enemigo. ¿Sí? No, que le voy a andar hablando a ese que se convierta, no, que se lo lleve al infierno. No, nos habla el Señor de compasión. Seamos compasivos. Amén. Seamos misericordiosos, seamos amigables, no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Amén. Todo lo que hacemos en una campaña, hermanos. Mira, ahorita ya empezaron las campañas para elegir presidente. ¿Qué nos ofrecen ellos, hermanos? El que no tiene una cosa tiene otra. Son como ovejas sin pastor, conduciendo al rebaño al despeñadero, sin temor de Dios, hermanos. Y si algo debe de caracterizarse a ti que tú has leído la palabra de Dios, a mí que he leído la palabra de Dios, es la compasión, de rescatar, de salvar, no de perder. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces la compasión, hermanos, debe de ser un sentimiento esencial de aquellos que se dicen ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debe de ser esencial. Debemos de preocuparnos por los perdidos. Debemos de preocuparnos. Yo no sé qué acciones el Señor nos va a impulsar a tomar para dar paso a la compasión. A algunos los ha impulsado a hacer fundaciones. A algunos los ha impulsado, hermanos, a hacer casas hogar, la compasión. A algunos otros misioneros, hermanos, les ha impulsado a adoptar hijos. Yo conozco misioneros que han adoptado 5 o 8 niños. A todos los lugares donde Dios los ha mandado a predicar, ahí adoptan un hijo. Traen un chinito, traen un africano, traen un japonés, traen uno de Oaxaca y los ha impulsado a hacer eso, la compasión. ¿Quién tiene miedo, hermanos, de que el Señor les dé un espíritu compasivo? A veces tenemos miedo que el Señor nos dé un espíritu compasivo porque, ay no, Dios mío, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿A dónde me vas a llevar, Señor? Tengo miedo que trates conmigo, tengo miedo que me hagas hacer cosas que yo ni siquiera pienso. ¿Sí?
Hay gente que así me ha dicho, es que tengo miedo porque siento que el día que Dios me llame no sé qué voy a hacer. Tengo miedo de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Tengo miedo de su llamado, pero no es así. El amor de Dios echa fuera el temor, hermanos. El amor de Dios echa fuera el temor. Y hermanos, el ser como nuestro Señor Jesucristo es algo maravilloso. Él dijo, sed imitadores de mí, ¿verdad? Y así también dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Yo soy el camino. Sean hacedores de la palabra. Amén. La palabra compasión, hermanos, significa sufrir juntos, ¿sí? Y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás y por lo tanto produce el deseo de aliviar, reducir o eliminar este sufrimiento. Hermanos, la gente está sufriendo. La gente está sufriendo. Hay mucha gente que te hace pensar que está bien. Hay mucha gente que te hace pensar que su camino en el que van muy bien. Pero no es así, hermanos. Están sufriendo. Están necesitados de Dios, hermanos. Van rumbo al despeñadero. Y tú tienes la solución y es Cristo Jesús. Tú tienes la solución. Tú tienes la verdad. Sabes que Dios los puede libertar. Cuando yo veo gente enferma, yo oro por ellos y digo, Señor, yo sé que tú los puedes sanar, Señor, porque me sanaste a mí. Yo he visto mucha gente sanar, Señor, yo sé que tú le puedes sanar. Pero así como el Señor Jesucristo también dijo, y no quieren venir a mí, ¿verdad? Para que tengan vida. Pero tú debes de hacerlo. Tú debes de ser dirigido por ese espíritu compasivo, hermanos. Y si vamos a la palabra de Dios, hermanos, ahí a San Lucas, capítulo 10, en la parábola que estamos leyendo desde un inicio, ¿verdad? Tomándonos de este tema, la compasión. Hermanos, hubo un intérprete de la ley. ¿Quién será un intérprete de la ley? Un hombre inteligente, un hombre docto, un hombre que debería de saberlo todo, que debería de comprenderlo todo, porque no es lo mismo al que no sabe leer y escribir. Una persona que sabe leer y escribir entiende, comprende, hermanos, su pensamiento es iluminado. Este era un intérprete de la ley, pero su corazón estaba lejos de la compasión de Dios. Solamente estaba tentando a Dios. Y cuánta gente, hermanos, cuántos profesionistas, cuánta gente. Bueno, hay gente que ni profesionista es, pero se cree más sabio que Dios. Tienta a Dios, como este intérprete de la ley, porque está lejos de Dios, porque va al despeñadero, porque está lejos de la compasión de Dios. Y dice que para probarle, le dijo, Señor, ¿haciendo qué? Heredaré la vida eterna, ¿sí? Y el Señor le dice, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo es que lees? Algunos leen la palabra de Dios, pero yo creo que la leen al revés, porque no la entienden. ¿Cómo es que le pregunta al Señor, verdad? Oye, ¿cómo es que lees si tú eres intérprete de la ley? Pues ¿cómo es que lees? Que me estás preguntando eso, ¿verdad? Hoy en día mucha gente está así como este intérprete de la ley. Cree conocer muchas cosas, cree saber, ay, cuántas cosas, pero está ajeno, hermanos, a la compasión de Dios. Está lejos de la compasión de Dios, hermanos. Y ahí explicando, y todavía quiere desafanarse, le dice, Señor, ¿quién es mi prójimo? Ahí en el versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo, Señor? ¿Quién es mi prójimo? Mire cuántas preguntas. ¿Cuántas preguntas? El que está lejos de la misericordia y compasión de Dios solamente se la pasa perdiendo el tiempo preguntando, ¿y qué es la voluntad de Dios?
Oye, ama a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Oye, ora a Dios. ¿Y qué es orar? ¿Eh? Para ser justificado. No, es que yo creo que Dios está muy lejos. ¿Y cómo encuentro a Dios? ¿Sí? ¿Y cómo puedo conocer más a Dios? ¿Cuánta gente que hace tantas preguntas, pero su corazón está lejos de Dios? No quieren, hermanos, no quieren. Y enseñando acerca de la compasión, el Señor le da una ilustración, ¿verdad? Ahí en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y ahí quiero explicarte, hermano, toda esta humanidad ha caído en manos del ladrón. ¿Tú sabes quién es el ladrón? San Juan 10:10 nos enseña que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Este mundo está bajo el dominio de Satanás. Este mundo está siendo destruido. El niño está siendo destruido. El joven está siendo destruido. Los matrimonios están siendo destruidos. Las almas están siendo destruidas porque a eso vino el maligno, para destruir, dice la palabra de Dios, hermanos. Como este hombre dice que él iba por su camino y cayó en manos de ladrones. Dice, los cuales le despojaron. ¿Y de cuántas cosas el ladrón despoja, hermanos? De lo más preciado que uno pudiera tener. Si habláramos de cosas de valor, ¿qué pudiéramos decir? Hay gente que pudiera decir: que se lleven todo, nomás tengo un colchón viejo, ¿verdad? Que se lleven todo. Hasta a favor me hacen de irlo a tirar a ver dónde, ¿verdad? Pudieran decir, ¿verdad? Pero espiritualmente, hermanos, el ladrón que ha venido, hermanos, y que está imperando su poder, hermano, su dominio, matar, hurtar y destruir, ha venido al mundo, hermanos. Está robando la paz, está robando la armonía, está robando la unidad en los hogares, está robando la moral, está robando la cordura, hermanos. Está robando, hermanos, una mente sobria. Está robando. La relación que podemos tener y que Dios ha permitido que el ser humano pueda tener con Dios, con su Creador. Está robando esa comunión, está robando cuántas cosas el maligno, hermanos, dice, despojó, ¿verdad? Despojaron a este hombre. Y no solamente lo despojaron, sino que también dice que lo hirieron. ¿Sí? Y hoy lo estamos viendo, hermanos. Hoy muchos ladrones no solamente se conforman con quitarte algo. Híjoles, no se diga, hermano, si no tienes algo, ¿verdad? No se diga, ahora ya hay que llevar mejor algo, porque ahora el ladrón está, hermanos, muchos no solamente le quitaron, sino también lo lastimaron, algunos otros hasta los mataron. Los están matando para que no hablen. Y van y los tiran a donde nadie los encuentre. O sea, ¿qué tenía? ¿Qué les hizo? Es que a eso vino el maligno, a eso vino el ladrón, a matar, a hurtar y destruir. Él no se conforma solamente con robar. Él no se conforma solamente con destruir, dice, vino a matar también. Y dice la palabra de Dios: e hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. Y así hay muchos medios muertos, hermanos, en el mundo, que necesitan a Dios.
están muertos en vida, hermanos. Tienen un sinfín de problemas y no saben cómo salir. Se dice que la tasa de mortandad, hermanos, por suicidio está ascendiendo en una manera alarmante. En una manera alarmante, hermanos. Hay muchos niños muertos en vida, jóvenes muertos en vida, hombres y mujeres muertos en vida, hermanos. ¿Puede ser tu corazón ahora movido a compasión? ¿Y pensar que necesitamos hacer algo? Y sigue relatando la palabra de Dios ahí en el versículo 31, que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. ¿Cuál compasión? ¿Y qué se espera de un sacerdote, hermanos? ¿Qué pudiéramos decir que se espera de un sacerdote? Pero ¿sabes qué ilustra un sacerdote? El sacerdote ilustra la religión. Y hoy en día mucha gente tiene religión, pero no tiene compasión. Hoy pudiéramos ser muy religiosos, pero no saber de compasión, hermanos. Que se pierda, que se muera. ¿Qué me interesa? De que lloren en su casa o de que lloren en mi casa, de que lloren en la de ella, mejor en la de ella. ¿Sí? ¿Dónde queda la compasión? El sacerdote representa la religión. Por eso muchos odian la religión. El mundo ya está cansado de religiones, porque muchos dicen tener una religión, pero muy pocos tienen la compasión de Cristo, hermanos. Muy pocos son los que tienen la compasión de Cristo, de verdad, de darse como se dio Cristo. De verdad, de vivir, hermanos, ese sufrimiento de los demás, de verdad de preocuparse, porque eso es la compasión, verdad, buscar el beneficio de otros, hermanos. Sentir pena, sentir ternura por otros. Querer ayudar, querer hacer algo, hermanos, empatizar con el que sufre, sentirse obligado a reducir ese sufrimiento. Hay muy pocos, pero sí hay muchos religiosos. Pero sí hay muchos religiosos, eso sí. Tú les preguntas a todos, preguntas a 100 personas, todos tienen una religión, todos creen en Dios. ¿Sí? Todos tienen una religión. ¿Sí? Y hay unos que ya odian la palabra religión, que dicen, no, yo no tengo religiones, yo no, ¿verdad? Yo nada más Dios y ya. Así que esa es su religión. Y hay que ver que Dios es el que dice, ¿verdad?, que se ha hecho, porque el mundo se ha formado sus propias religiones y se ha formado su propio Dios también. Pero están lejos de la compasión, hermanos. El versículo 32 nos habla y nos relata, dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, cuando vio a ese hombre golpeado, herido de muerte, dice que lo vio y pasó de largo. ¿Y qué podemos decir? ¿Quién era un levita, hermanos? Un levita, hermanos, podemos decir que era una persona que no tiene nada. Era una tribu, la tribu de Leví no tenía herencia, no tiene nada. ¿Sí? ¿Cómo le ayuda si él no tiene nada? El que dice servir a Dios, ¿sí?, y conocer a Dios, pero no hace más de la cuenta porque solamente tiene algo que hacer para Dios. ¿Sí? No, yo nomás
hago esto. Los levitas eran encargados, ¿verdad? Hermanos, eran encargados, ¿sí?, de un área en el tabernáculo, ¿sí? Y ellos pensaban que nomás podían hacer eso, ¿sí? Y que no deben de contaminarse con ciertas cosas. Y hay gente así, hermanos, que tiene un ministerio pero no hace lo más bajo, ¿sí? Solamente piensa en grandezas, solamente piensa en estar arriba, nunca piensa ir a servirle a nadie. Y hermanos, ahí en el versículo 33 dice la palabra de Dios: pero un samaritano, ¿sí? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, hermanos. ¿Y quién era un samaritano en ese entonces? Esta grande ilustración que Dios nos da, hermanos, que le dio a este grande intérprete de la ley que no podía interpretar tanto, ¿sí? Dios le interpreta, hermanos. ¿Y quién era ese samaritano? Porque judíos y samaritanos no se llevaban, ¿sí? El pueblo de Dios los consideraba enemigos. Y nosotros éramos enemigos de Dios, hermanos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no merecíamos, ¿sí? Mas sin embargo vivíamos como la mujer samaritana. 5 maridos he tenido, ¿verdad? Hemos creído en cuantas cosas, pero el Señor nos ha traído por compasión. El Señor nos ha traído por compasión, hermanos. El samaritano, hermanos, representa la iglesia de Dios, la que no era pueblo, la que era enemigo de Dios, ¿sí? La que no podían ni vernos. Los descendientes próximos de Abraham, ¿sí? Que no merecíamos ser llamados pueblo. Que no se hable de la circuncisión porque no sabíamos ni qué era eso, ¿sí? Pero vino el Señor Jesucristo y se compadeció de nosotros. Y este samaritano, hermanos, que simboliza o tipifica la iglesia, ¿sí?, da de gracia lo que recibió de gracia. Y dice la palabra de Dios que el buen samaritano, hermanos, dice que él se acercó, y no solamente se acercó, dice que vendó sus heridas, y dice que no solamente vendó sus heridas, sino que lo curó, usó de lo que él tenía. No dijo, no, ¿cómo voy a tirar aquí mi aceite y mi vino? Si ese es para mí. No, él usó lo que él tenía, lo que Dios le había dado de gracia. Amén. Y tanto el vino como el aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos aquí tienen el Espíritu Santo de Dios? Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces tú tienes algo grande que dar para ser movido en la compasión de Dios. Tú tienes algo que dar. Amén. Tienes al Espíritu Santo de Dios. Y dice que él sacó su aceite y su vino, ¿verdad? Y le curó. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías, dice: el Espíritu del Señor me ha ungido, ¿verdad? Y habla de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado, ¿para qué? Para dar salud, para dar perdón, para vendar, para levantar a los quebrantados.
¿Cuántos podemos decir el Espíritu del Señor está sobre mí? Si no lo tenemos, tenemos algo por qué orar. Señor, ¿cómo puedo yo tener compasión si lo que tengo es una grande necesidad en mí? Señor, yo no pienso en otra cosa más que en mi necesidad, Señor, que es grande. ¿Cómo puedo ayudar a otros si yo, Señor, ahorita mismo estoy muriendo? Es que tú necesitas al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice, bendiciendo, te bendeciré. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Tenemos que ser movidos a misericordia, hermanos, y dice la palabra del Señor, y poniéndole en su cabalgadura, o sea, todavía, hermanos, no le dijo, ya te curé, ahora sí que Dios te ayude. No, mira, hermanos, dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. ¿Hasta dónde llega la tarea de la compasión? ¿Hasta dónde? Muchos tenemos un límite. ¿Dios tuvo un límite? Él dijo, nada más llego hasta sanar a los enfermos y ya, de ahí me regreso. No. Él lo dijo, voy a llegar nada más hasta donde está Lázaro, que tengo que ir a resucitar, y entonces ya me voy. Ahí los veo. Que Dios los ayude. No, Él llegó a la cruz del Calvario. Él llegó a la cruz del Calvario, ¿te das cuenta, hermanos? ¿Te das cuenta? Gloria al Señor, hermanos. Y dice que este hombre, ya después que vendó las heridas, dice que hermano, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y lo abandonó ahí. ¿Sí? Y cuidó de él. Yo no sé si este samaritano, podemos decir dos cosas, ¿verdad? O no tenía nada que hacer, o se pasaba de bueno, o qué pues, ¿verdad? Hay gente que así dice, no, ese da porque tiene, yo no. Es que esos pastores que son pastores son porque, no, pues nomás ellos, porque ellos tienen tiempo. Ellos no tienen nada que hacer, no, hombre, ellos qué van a saber de trabajar. Hay gente que así ha dicho, ¿verdad? No, los pastores, los misioneros, no, hombre, nomás andan pensando, no quieren tener a uno aquí en la iglesia, como ellos no trabajan, como ellos no hacen nada. Yo pienso, digo, el samaritano no hacía nada, no tenía nada que hacer, que andaba ahí por el camino, en lugar de estarse tomando una coquita y viendo la novela. Andaba en el camino también. Y también tenía mucho que hacer. Y también tenía problemas. Y también tenía circunstancias difíciles. Y también tenía sueños y anhelos. Pero hizo una pausa en su vida. Y puso en acción la compasión que Dios había tenido con él. Amén. Que Dios había tenido con él y dio de gracia lo que había recibido de gracia. Y entonces dice que lo llevó al mesón, al hotel. Yo no sé si era 5 estrellas o 4 estrellas o 3 estrellas. Yo no sé qué. Eso era un mesón, un lugar de hospedaje. Yo no sé si era de 5 estrellas o 10 estrellas, pero dice la palabra de Dios que lo llevó y ahí cuidó de él. Y todavía ahí llegó la compasión. Híjoles, hermano, no, es que este samaritano como que se pasó, ¿no? ¿Se pasó? ¿O si se parece al corazón de Cristo, hermanos? Definitivamente tenía el corazón de Cristo. Dice la palabra de Dios. Otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Ándale, ¿verdad? Sí. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más,
yo te lo pagaré cuando regrese. Si le decimos en estos tiempos a alguien así, ¿verdad? Cuando vivía mi tío Cali, ¿verdad? Ustedes, algunos se acuerdan de mi tío Cali. De repente me decían los de la tienda: señora, ¿le doy todo lo que pida a su tío? No, hombre, le digo, no le haga. No, por favor. Porque él no tiene llenadera. ¿Qué esperanzas, verdad? Que iba yo a decir así, como dijo el mesonero, todo lo que se necesita, ¿verdad? Yo te lo pagaré, todavía le dijo, ¿verdad? Al mesonero. ¿Sí? Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Me imagino que al decir cuídamelo es dale de comer, los días que vayan corriendo, las noches, hasta que él se levante y tenga ánimo, ¿verdad? Ya de pararse, de ir a hacer sus cosas. Yo no creo que lo haya interrogado. Oye, ¿qué te pasó? Él se movió, ¿verdad? Él tuvo compasión, misericordia. Si aquel las debía, no las debía, si era malo, no era malo, él fue movido a misericordia, compasión, hermanos. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer, hermanos, a ser movidos a misericordia? Mira, este samaritano definitivamente tenía el corazón de Dios. Y la iglesia de Dios es, o debería de ser, tipo del buen samaritano. Así, todo lo que Dios nos diga. Vámonos a predicar el evangelio, vámonos a los hospitales, vámonos a darle de comer al huérfano y a la viuda, vámonos a... Gloria a Dios. Ese espíritu de compasión en uno, hermanos, porque el mundo está herido, el mundo está lastimado, le han robado, le han asaltado, lo han golpeado, está medio muerto, está apenas, hermano, viviendo y va camino al despeñadero, por si fuera poco todavía. Y alguien necesita decirle que Cristo le ama. Amén. Alguien necesita decirles que Cristo les ama y que quiere ayudarlos. Pero para ello tiene que ir un corazón lleno de la compasión de Dios. Amén. Hermanos, yo no sé si esa palabra está pesando ahora mismo en tu corazón lo que debería de pesar. Yo no sé si estás cargándola y sintiendo una grande carga en tu corazón. Si tú no lo estás sintiendo, dile al Señor en esta noche: Señor, dame un corazón compasivo, Señor, para hablar de tu palabra a este mundo que ha sufrido los estragos de este ladrón que vino para matar, hurtar y destruir, Señor. Y alguien pudiera decir: no, yo no tengo para hacer todo lo que hizo el samaritano. El Señor nos lo quiere dar, hermanos. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo de Dios. El Señor lo quiere hacer, hermanos. ¿Tú crees que los grandes misioneros que viajan tantos países es porque tienen? No, hermanos. Recuerdo todavía la ilustración que el hermano Winmayer, que puso parte del techo. ¿Cuántos recuerdan al hermano Winmayer? Amén. Él dijo que cuando fue, hermanos, cuando tenía sus iniciaciones de misionero, hermanos, allá en Veracruz, dice que le dieron un cuartito, hermanos. En ese cuartito se dio cuenta que ahí dormía el perrito y también estaba la gallina. Y dijo: Dios mío, si eso es lo que quieres, que aquí yo, tu siervo, Señor, aquí duerma, pues aquí dormiré. Todo sea por amor, Señor, a las almas. Y la hermana le dijo: mire, aquí va a dormir, pero quiero que cuide de la gallinita. Dijo: todavía eso, Señor, Dios mío, que cuide a la gallina. Sí, porque la gallinita diario pone un huevo, y ese huevo es el que le voy a dar de desayunar. Y desde entonces amó mucho a la gallinita. Grandes experiencias de misioneros, hermanos, donde la compasión que Dios puso en sus corazones fueron capaces de hacer grandes cosas tremendas, y no porque tenían, hermanos,
no porque tenían. Dios se los dio en el camino, para ellos y para otros. Dijo el apóstol Pedro: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Tú que no tienes dinero y que dices: no, yo si tuviera dinero ayudaría a todo el mundo. Todos decimos así. Cuando se habla de misericordia, todos quisieran tener dinero, pero nadie tiene. Así, pues entonces habla como Pedro, ¿verdad? Yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Levántate. ¿Cuánta gente, hermanos, está atada por el enemigo? Hemos ido a evangelizar en algunas zonas, algunos han ido conmigo y hemos visto que sale de las casas, asoman por las ventanas gente poseída y endemoniada, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Huir? Ay, no, de eso no me hable, hermano. Dice el Señor: el Espíritu del Señor me ha ungido a levantar a los quebrantados, a los oprimidos por el diablo. ¿A qué te ha mandado el Señor a hacer? ¿A qué te ha mandado? Amén. Hazlo con la compasión de Dios. Tú puedes hacerlo. El Señor te ha escogido, te ha elegido, quiere ayudarte a ti y quiere que ayudes a otros. Él te lo va a dar. Él te va a dar todo lo necesario. Solamente dile que sí. Solamente deja que ese espíritu de compasión de Dios venga sobre ti. ¿Cuántos quieren orar con esa compasión por la campaña? Por las almas perdidas, que aunque muchos no piensan que están perdidos, pero van al despeñadero.